Lo que les quiero mostrar con ustedes están viendo mi Radiant ahora. ¿Están viendo una tomografía que la estoy deslizando Sí, para arriba? Bueno, sí, 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 sí. bueno. Fíjense siempre, lo que les quiero mostrar es la diferencia entre alta resolución y no alta resolución. Esto sería una tomografía computada común. Fíjense cómo ven los vasos largos, medio difuminados, que van desde la así uno los puede seguir mucho tiempo y no hay tantos nodulitos. Abajo a la izquierda pueden ver una T de thickness o grosor, 3,8 milímetros. ¿Sí? Ese es el grosor que les estoy hablando de colimación, que tiene que ser menor al milímetro. ¿Sí? La guía hoy propone menor al milímetro. Hay tomógrafos todavía dando vueltas que tienen dos opciones, o 1.25, 1.3 milímetros o 0.625. Entonces, lo ideal es andar alrededor de 1, ¿sí? De 1 milímetro. De 1,5 milímetros para abajo todavía aceptamos alta resolución. Fíjense ahora si yo puedo pasar, no sé por qué no me muestra el mouse, ahí está. Fíjense que la T ahora nombra 1,5, 1.3. Estaríamos cerca de lo que es el milímetro con alta resolución. Y fíjense cómo se ve mucho mayor detalle y uno ve más puntitos y menos vasos. ¿Sí? Y si les voy a mostrar el mismo, perdón, me molesta que no puedo ver el mouse. Ahí está. Esta es la misma ventana, pero fíjense cómo cambia la definición. Y esa es la diferencia entre un filtro de partes blandas, o para ver el mediastino, con un filtro de alta resolución espacial para ver el pulmón. Este es más difuminado que... No me muestra el mouse. Ahí. ¿Ven que este es más duro, más de bordes mucho más definidos que el anterior? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un filtro de partes blandas o blando y un filtro de partes, bueno, no me deja, cuando paso a la pantalla compartida, no me muestra el mouse. Entonces, es la diferencia entre partes blandas y un filtro duro. Eso es lo que le quería mostrar de diferente. Muy bien, ahora les comparto el taller. Esperen, ¿eh? Muy bien. Mientras tanto, lo que les quería responder una pregunta que vi en el chat, que era sobre las osificaciones pulmonares. No lo menciono porque es algo bastante nuevo que se está estudiando, pero es en enfermedades fibrosantes crónicas, ¿sí? Con mucha fibrosis, se vieron que hay calcificaciones dendríticas o osificaciones pulmonares, que son como micronodulitos así de bordes irregulares, que predominan en la zona de fibrosis, ¿sí? Se ven en muchas de las enfermedades fibrosantes, sean primarias o secundarias, pero tienen mayor prevalencia en la UIP de FPI. ¿Sí? Es como un detalle más que uno toma en cuenta cuando quiere diferenciar una UIP o una probable UIP de FPI de una UIP o probable UIP causada por otro motivo. ¿Se entiende? Si tiene osificaciones pulmonares, tiene un poco más de chances de ser una forma idiopática. Pero en realidad, las osificaciones pulmonares están un poco más asociadas, o sea, lo que están hablando es de un proceso fibrosante progresivo crónico. Eso es todo. Ahora sí, casos radiológicos ex interactivos, porque lo hacemos vía Zoom y lo voy a hablar yo solo. Pero este es el primer caso. Fíjense,
les presento la imagen, un masculino de 63 años, ex tabaquista, dispaquier y dejó 10 años atrás. Miren la tomografía, saquen su conclusión y le voy a hacer ahora una pregunta nomás. ¿Qué patrón parece? ¿Sí? Fíjense, lo que están acá arriba, la expiración, tiene, para ayudarles un poquitito, tiene algunas áreas de atrapamiento aéreo, pero en un solo lóbulo y son poco significativas. Si de los 100 que somos hoy en la clase hacemos expiración, el 20% tenemos atrapamiento aéreo significativo, lo que no es patológico. Atrapamos aire porque atrapamos aire, ¿sí? Entonces, para hablar de atrapamiento aéreo en enfermedad intersticial, tiene que atrapar aire. Por eso, cuando lean el consenso, van a ver por qué la respuesta incorrecta era un solo lóbulo, ¿sí? Ya más o menos se hicieron la idea de qué patrón están viendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál les parece esto? ¿Una UIP definida, una probable, una determinada o una alternativa? Piénsenlo un poquito, ¿sí? Y yo les voy a decir que yo a esta tomografía la categoricé como, en realidad, como indeterminada. Porque no me daba para, fíjense, tiene muchos lóbulos superiores, tiene algo que acá que es mucha bronquiectasia, mucha fibrosis, pero tiene reticulación peribroncovascular. Fíjense en los lóbulos inferiores. Esperen que pongo el puntero, ahí se ve mejor, Adrián, seguramente. Sí, si te parece lo que es mínimamente interactivo, o que digan por el chat. manden por chat. Sí, para que Claro. me lo maximizo. Ahí está. Ahí Joana Bonilla puso indeterminada. Perfecto. Bien. Unos Sí, segunditos les das para que contesten y... dale. Más o menos la pregunta va a ser en todas las mismas. Por ahí pregunto otra cosa, no me acuerdo, pero... Y fíjense que tiene bastante reticulación, tiene algo de bronquiectasias por tracción, o sea que hay fibrosis seguro, pero parece estar más en lóbulos superiores. Es un poco rara, para decirlo de alguna forma, ¿no? No atrapa aire, o sea que no tengo otros signos que me hagan pensar de que pueda ser una neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, por eso dije indeterminada. Aunque algunos pueden decir alternativo y podemos discutirlo y estar correctos los dos, ¿sí? Porque uno puede decir, che, esto es otra cosa, esto no es una OIP, pero se puede llegar a discutir, ¿sí? Por eso, si dijeron alternativo, no estuvieron tan mal. Lo que no tienen que decir es UIP, ¿sí? Probable UIP. Fíjense que no se lo estudió, tenía todo normal, no se encontraron signos o síntomas de enfermedades autoinmunes, no hay exposición ni nada de eso. Entonces uno lo asumió, lo puede asumir. Si yo les digo que lo biopsiamos, porque este paciente se biopsió porque no sabíamos qué tenía. Era una tomografía indeterminada alternativa y desde lo clínico nada nos ayudaba. 63 años. ¿Qué piensan que puede ser esto lo que le esté causando? Como opción más probable, les juro que la biopsia no nos ayudó. ¿Qué creen ustedes como etiología más probable con esta tomografía? Piensen un poquitito. Bien, veo que están peleando de NSIP contra neumonitis por hipersensibilidad. Alguna FPI por ahí aislada. No tenía exposición, Maritza, que sepamos o que hayamos podido mostrar, no había exposición. Recuerden que dije que la NSIP es predominantemente basal, simétrica y bilateral. En este caso es asimétrica, parcheada, heterogénea temporoespacialmente. Tiene parches en lóbulos superiores, predomina, tiene distribución, digamos, no hay un gradiente apicobasal. Entonces, como es una indeterminada en ese contexto, nosotros con el grupo multidisciplinario, provisionalmente con un diagnóstico de mediana confidencia, lo interpretamos como neumonitis por hipersensibilidad crónica, ¿sí? Obviamente esto se discutió en un comité multidisciplinario.
por mis hallazgos tomográficos y por la edad y porque no es una tomografía muy categórica de NSIP. La NSIP es bilateral, simétrica, bivasal y por lo general tiene que ser más central y no tan periférica como en este caso. Fíjense que no es tan fácil. Con biopsia y todo nosotros a veces no tenemos el diagnóstico etiológico. ¿Sí? Esto no es para hacerlos sentirlos mal, sino solamente para mostrarles lo difícil que es. Que nosotros manejamos esta incertidumbre casi todos los días. Segundo caso. Yo no sé por qué se marca la pantalla esta. Bueno, no importa. 69 años, hombre, fumador de 20 pack year. Vayan mirando el patrón. Hay otro slide, Lisandro. Fíjense bien si tiene reticulación, si hay panalización, si hay bronquiolectasias por tracción, si hay vidrio esmerilado, si les parece que atrapa aire, dónde predomina, si lóbulos superiores, lóbulos inferiores. Paso a otro slide, fíjense las bases. Si quieren puedo volver para que comparen ápices contra bases. Tiene cifoescoliosis, por eso pueden parecer, digamos, disminuido el volumen, pero la columna está jugando un rol ahí. Pero fíjense, por ejemplo, esta base, que vemos acá, es homogénea, es heterogénea y no atrapa aire. ¿Cuál les parece el patrón más apropiado? Oten. UIP, probable UIP, indeterminado, alternativo, ¿es otra cosa? A ver si te escucharon, Adrián. Ahí va. Probable UIP, indeterminado, probable UIP, probable. Ahí hay alguien que vio. Ahí alguien vio panalización, ¿eh? Muy bien. Bien. Está dividido el grupo. Probable, definitiva. Hay algunos indeterminados. Bien. Yo la categoricé como probable UIP. Hay algunos quistes subpleurales por ahí dando vueltas, pero fíjense que es uno solo, por ahí hay uno solo. Y la verdad que yo tengo experiencia, pero todavía no me animo a decir que eso sea panalización. Fíjense que es uno solo, y encima muy cerca de bronquiectasias por tracción, que a veces son muy periféricas y llegan hasta el espacio subpleural, ¿sí? Entonces yo, francamente, panalización franca, o que yo pueda estar seguro, no veo. Entonces ya UIP queda descartada y me meto en la probable. ¿Sí? Es predominantemente basal, subpleural, periférica, reticular y con muchas bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción. Eso sí, las ven todos, bronquio y bronquiolectasias por tracción. ¿Sí? Acá uno parece que es central, pero recuerden que acá en el próximo corte ya aparece el diafragma. O sea que esto es espacio subpleural supradiafragmático derecho. ¿Ok? Probable UIP, 69 años, ex tabaquista, lo que aumenta el riesgo para FPI. No tiene nada de nada, se lo estudió de pies a cabeza, porque tiene una sola, perdón. Y no se le encontró nada, ni se le pudo demostrar exposiciones para neumonitis por hipersensibilidad, por lo cual, con este patrón, con la edad y los antecedentes, lo categorizamos como una FPI con patrón probable UIP. ¿Sí? Fue un paciente súper estudiado, ¿eh? De arriba a abajo se lo dio vuelta como una media. Vamos bien, yo tengo, paramos paramos menos 10, ¿quieren? Y si quieren hacer, no se le hizo biopsia, Fernando. Le damos 10 minutos más y después si quieren hacer preguntas o lo que sea, ¿les parece? Son 10 casos en total, ¿no? Vamos por el tercero. Sí, tengo 9, pero puedo pasar alguno y pasar a otros más interesantes. Este se los pongo porque no lo hablé en la clase. Este es un masculino de 81 años, ex tabaquista, muy fumador, muy fumador. Miren bien, ápices y bases.
creo que no van a tener mayor dificultad en decirme qué es. ¿Sí? Sobre todo pongan atención en los lóbulos superiores, por favor. Si pueden afinar el ojo y les muestro estas zonas, Luis Ceballos, usted que me estaba preguntando sobre osificaciones pulmonares, fíjense acá, ahí donde estoy marcando acá, acá, acá. Hay como puntitos más densos. Si yo pudiese cambiar la ventana, les muestro que son calcificaciones. ¿Sí? Hay otros dando vueltas que son difíciles de ver porque, por ejemplo, acá, y acá, y acá, ¿sí? Que son puntitos más blancos, apenitas más blancos. Bueno, esos son las microcalcificaciones. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Qué les parece esto? UIP, ya están votando. Alternativo. UIP, 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 UIP. La UIP, el enfisema no es un diagnóstico alternativo, ¿sí? Ahora, existe el síndrome combinado enfisema y fibrosis. Y el enfisema a veces mezclado con la fibrosis, como por ejemplo esta zona, fíjense que tenemos quistes de panalización, pero también tenemos enfisema. Esto es enfisema centrolobular que se está metiendo en una zona de fibrosis. Esto no es un quiste. Fíjense que tiene septos adentro. Entonces, fíjense, enfisema con fibrosis, algún quiste y panalización. ¿Sí? Entonces, este es un lindo ejemplo cómo se puede mezclar la fibrosis con el enfisema, simular panalización. Pero recuerden que el enfisema le gusta estar en lóbulos superiores y la panalización en los lóbulos superiores va a estar adelante y en los lóbulos inferiores posterior. ¿Correcto? Ahora viene lo más divertido de todo. Fíjense, hasta acá, un síndrome combinado de enfisema y fibrosis. Seguramente tiene que tener patrón, una pseudo normalización en la espirometría de la CBF, pero debe tener una DLCO por el piso. ¿Por qué? Porque tiene enfisema, que se suma a su patrón restrictivo, que se balancea, etcétera, etcétera. Lo saben mejor que yo. Ahora, ¿qué pasó en el testeo de este hombre? Tiene artritis reumatoide desde el año 2005. Caso de la vida real, chicos. ¿Sí? Si yo no sé que tiene artritis reumatoide, yo entro como un caballo y digo, es una UIP, ¿sí? Y puedo decirles, miren, es una FPI hasta que se muestre lo contrario. Pero usted me dice, si no le hacen un laboratorio, nadie se entera. Si no le preguntan, nadie se entera. Y si no me lo ponen en la orden, yo les voy a decir, es una UIP. Y nada más. En cambio, si yo sé que es una artritis reumatoide, yo ya sé que eso es una UIP y voy a buscar algunas otras cosas de artritis reumatoide que quedarán para otras clases más adelante, porque si no se pone muy denso. ¿Sí? Muy importante, descartar patología que cause patrones fibrosantes progresivos, entre ellos la artritis reumatoide. Y más factor más anti-CCP tenga, peor le va a ir cuando desarrolla enfermedad intersticial. Bien. Los que tienen memoria visual, creo que pasó por la clase. 57 años, mujer menor a 60, ya dije algo. ¿Sí? Nunca fumó, otro dato, con esta tomografía. ¿Qué les parece? Predominan los lóbulos inferiores. Fíjense, ¿dónde están las cisuras? Seguramente piensen, si yo les pregunto, ¿qué predomina? ¿Un patrón inflamatorio o un patrón fibrótico? ¿Qué me van a responder? Con esta sagital. Fibrótico, 2, 3, ¿sí? Lo que no quiere decir que haya virus merilado por ahí inflamatorio que retroceda con tratamiento, ¿sí? Pero lo que predomina es la fibrosis. Muy bien, continuamos. ¿Qué les parece este patrón? UIP indeterminada, parece una neumonitis, un COP, de una neumonía criptogenética organizada o una probable UIP.
Esto COP como diagnóstico alternativo, ¿no? Vuelvo a la imagen. ¿Dónde está la mayoría de la alteración? ¿Es periférica subpleural o es peribroncovascular? Piensen eso antes de contestar. ¿Cómo está el espacio subpleural y cómo está el centro de las bases? ¿Hay más reticulación o hay más vidrio esmerilado? ¿Hay muchas bronquiectasias por tracción? No hay. ¿Hay mucha panalización o no lo hay? Bien. Yo les voy diciendo las preguntas para que lo vayan mirando y pensando, ¿sí? ¿Qué predomina nuevamente, periférico o peribroncovascular? En los lóbulos inferiores. Peribroncovascular contestan varios, ¿sí? Tiene gradiente, es verdad, predominan los lóbulos inferiores, pero fíjense que tiene opacidades en vidrio esmerilado centroacinares en los lóbulos superiores, fíjense, algo de reticulación periférica subpleural, pero cuando llegamos a las bases es bien peribroncovascular, ¿sí? No es como la UIP que vimos antes. Fíjense, el espacio subpleural está muy respetado en una zona donde todo lo demás está alterado. Lo mismo pasa por acá y pasa por acá. Tiene algo periférico, pero nada más, ¿sí? Pero sabemos que es fibrótico, entremezclado con vidrio esmerilado. Entonces yo la categoricé como indeterminada, pero era un paciente que en el contexto clínico femenino, 57 menor a 60, tendría síndrome Zika, fenómeno Renault, un ANA en 320, patrón homogéneo. Manuel me pregunta, ¿por qué no alternativo? Yo soy de aquel que si digo alternativo, quiero decir cuál es la causa, cuál es la enfermedad. Yo te voy a decir alternativo cuando sepa que es una LIP, cuando es una neumonitis por hipersensibilidad clásica, cuando te pueda decir que es una neumonía organizada, cuando te pueda decir que es una osteocitosis X, una sarcoidosis. En este caso no tengo nada para agarrarme para decir, mirá, lo que estoy viendo es un diagnóstico alternativo, una UP y es tal cosa. Es una enfermedad intersticial de características inespecíficas desde lo radiológico. Después con el contexto clínico uno la cierra. ¿Se entiende? Es un patrón indeterminado porque no puedo decir qué tipo de patología es el principal diagnóstico diferencial a hacer. Yo te puedo decir alternativo a UIP, considerar neumonitis por hipersensibilidad, considerar sarcoidosis, considerar histiocytosis X, considerar LAM, considerar, no sé, bronquiolitis respiratoria asociada al hábito tabáquico. Vamos, este es hermoso. Mírenlo, aprécienlo, háganse las preguntas: ¿dónde predomina? ¿Qué signos ven? Y si les pregunto ¿qué diagnóstico pondrían? ¿Qué responden? UIP probable, indeterminada o alternativa. Nadie vota. Ahí saltó un alternativo. Bien. ¿Y por qué alternativo? Early UIP, indeterminada. La edad de 55 años no es una cosa que me haga cambiar el patrón, ¿eh? Juan Carlos pone nódulos centrolobulares. Hay un par, pero son muy poquitos. Son muy poquitos. No es algo que predomine. Ahí está, ahí la vi. Esófago dilatado, muy bien.
Ahí está. Fíjense que en todos los cortes que les puse, el esófago está dilatado. En una mujer menor a 60 años, un esófago dilatado, así, tiene que llamar la atención. ¿Sí? Recuerden que la dilatación esofágica lo caracteriza en un patrón alternativo para considerar esclerodermia o esclerosis sistémica. Tengan cuidado porque los abuelos tienen algo que se llama presbiesófago, existen las hernias hiatales y todo eso también produce dilataciones esofágicas. Lo que les quiero transmitir es, cuando tengan una enfermedad intersticial y un esófago dilatado, van a centrarse en descartar la esclerodermia más que otras cosas. Pero les puede pasar de que vean esófagos dilatados en otras patologías porque el paciente tiene hernia hiatal o es un paciente añoso y tiene presbiesófago. ¿Sí? Si no hubiésemos visto el esófago, podríamos estar peleando si es una probable UIP con muy poquitas bronquiolectasias, que casi ni las tiene, si hay alguna, hay por acá, o es una indeterminada. ¿Exacto? Paz Menéndez pregunta cuándo se considera que está dilatado. Cuando ves la luz más grande que la pared, esa es una definición bastante fácil de darse cuenta. Fíjense que en todos los lados la luz es bastante más grande que la pared. Y siempre anda alrededor de la aorta el esófago, chicos, ¿sí? Entonces ahí lo van a encontrar. Traten de seguirlo en todos los cortes y lo van a poder discernir. Practíquenlo con todas las tomografías normales, así se hace en el ojo. No se desanimen, ¿no? Hay mucha gente poniendo más veo, menos entiendo. Yo también, yo también. No se preocupen, no son solo ustedes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tienen que considerar más apropiado acá? La esclerodermia. En este caso tenía anticuerpos positivos, tenía enfermedad por reflujo, todo. ¿Sí? Alguien me puso no tan rápido, no sé si necesita alguna aclaración. ¿Sí? Esta era una enfermedad intersticial asociado a esclerodermia. Voy a pasar a un caso clínico distinto para que veamos un poco más. Es el último, ¿sí? Y después, si quieren, nos quedamos unos minutos y respondo preguntas. 72 años, ex tabaquista, 30 paquier, fumador pesado, fumó hasta 15 años atrás, disnea de esfuerzo, 3 años de evolución, tos, tiene reflujo gastroesofágico, esa es su medicación habitual, no tiene exposiciones de riesgo, no tiene síntomas de enfermedad de tejido conectivo, un laboratorio inmunológico normal, rales velcro positivos y claving. Un funcional pulmonar con una FBC del 81, TLC de 75 y una velocidad ajustada del 47%. ¿sí? Un test de caminata 410 metros, que desatura de 95 a 86. El ecocardiograma para que vean que no tiene hipertensión pulmonar. Este es el patrón tomográfico, o sea, la tomografía del paciente. Fíjense nuevamente qué es lo que más le parece como patrón de tomografía. Y se me salteó las bases pulmonares que están más afectadas que los ápices. O sea, tiene gradiente y en las extremas bases no hay panalización. ¿Qué les parece? Carla dice probable, Mauro dice probable, Diego probable, probable, probable. Bien. Esto fue en el año 2011, cuando no existía la probable. Yo dije que era una posible. ¿sí? Y como no sabíamos tanto en esa época,
el patrón es probable, perfecto. No tiene penalización, entonces es probable. En su momento, 2011, era posible, ¿sí? Entonces se biopsió. Está la biopsia, que fíjense, dice fibrosis intersticial con patrón histológico de UIP, neumonitis por intersticial usual, ¿sí? Con acúmulos linfocitarios, lo que quiere descartar asociación con colagenopatía. Esto es una gentileza de la doctora Gloria Olmedo. Claramente no le podemos, no le pudimos determinar ninguna enfermedad del tejido conectivo. Byron me está preguntando si se realizó biopsia. Sí se realizó, porque esto es del año 2011. Con el consenso 2011, la posible UIP, muchas veces, casi siempre, si podíamos se biopsiaba, porque ese era el criterio. Esto fue cambiando durante los últimos años, que las posibles y las probables no se biopsian. ¿Sí? Es una UIP probable en aquel momento posible, en el 2011, con un patrón histopatológico de UIP. ¿Sí? Entonces hicimos diagnóstico de FPI, porque no le pudimos probar ninguna otra patología. Pero lo que les quiero mostrar es cómo progresan. Es una enfermedad fibrosante y progresiva la FPI. Miren en el 2011 que la tomografía que les mostré esta zona, cómo hace más reticulación en el 2014 o cómo progresó con bronquiectasias por tracción en el 2015. Fíjense cómo está cada vez peor, ¿sí? Entonces, la progresión la podemos ver en tomografía, podemos ver cómo progresa de retículos a bronquiectasias o desde retículo a bronquiectasias y de bronquiectasias a panalización. Este paciente falleció en el 2018, a pesar del tratamiento. Es uno de los pocos pacientes que pude seguir tantos años. Era un progresor lento. Pero fíjense, lo lindo de este caso es cómo uno puede a veces ver la progresión. Muy bien, no los quiero entretener más. Saludos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.